Dentro de lo que es el estudio de mercado para el proyecto, continuamos haciendo un análisis de lo que es la oferta. La oferta se define como el conjunto de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender en un mercado a diferentes niveles de precio. Cuando este es alto, las empresas se interesan por producir y vender más de sus productos o servicios, dado que si todo lo demás permanece constante, es evidente que sus beneficios se harán cada vez más grandes. ¿Qué queremos las empresas? Generar mayores ingresos. Es por eso que aprovechamos esta alternativa. Así las cosas, la relación de las cantidades ofertadas guardan una relación directa con el precio. A mayores precios, mayor cantidad y viceversa. Al igual que en la demanda, se debe hacer una diferencia entre cambios en la oferta y cambios en las cantidades ofertadas. La primera situación se da por cambios estructurales en el mercado, como por ejemplo la caída en los costos, los avances tecnológicos y en general todos aquellos fenómenos que afecten a la oferta. Bueno, si hacemos el estudio de la oferta para el proyecto, es importante que nosotros consideremos tres variables importantes. Una es la ubicación geográfica, el número de empresas y el benchmarking. Pasamos a explicar cada uno de estos. Al igual que la demanda constituye un factor determinante en la rentabilidad del proyecto, la oferta también lo es, ya que no te olvides, constituye la competencia en el mercado para la empresa, para el proyecto en sí. Por tal motivo, cuando se analiza al conjunto de empresas que ofertan productos similares o iguales que los del proyecto en cuestión, es necesario ahondar sobre algunos aspectos de especial relevancia. En estos está la ubicación geográfica, el número de empresas y el benchmarking. El número de empresas. Es necesario establecer cuántas empresas se dedican a producir el bien o prestar el servicio que va a ofrecer nuestro proyecto. Entre más desconcentrado se encuentra el mercado, mayor competencia existe y una porción de mercado más pequeño se podrá cubrir en las fases iniciales de operación. Es evidente, ¿no? Si la dispersión del mercado es mayor, evidente que vamos a asumir una cuota de mercado mucho más chiquita. Si por el contrario la participación en el mercado sea dominada por pocas empresas, podrá existir barreras de entrada para la empresa naciente con el proyecto. La ubicación geográfica. Dependiendo del alcance que tenga el proyecto, se deberá establecer la ubicación de las diferentes empresas competidoras, dado que si la cobertura es a nivel nacional, interesará saber cuántas empresas de este tipo existen, por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia, y tendrá que verse el impacto que cada ciudad o cada región tiene. Finalmente, el benchmarking es muy útil en el estudio de la competencia. El benchmarking es copiar y mejorar. Entonces, al hacer un estudio de la competencia, pensamos y analizamos las compañías o empresas, sean estas referentes o sean una pauta en el mercado, ¿no? En este caso, las empresas líderes van a ser las que sean sujeto del estudio. Al entender las mejores prácticas de estas empresas, de la competencia en este caso, se pueden realizar ajustes durante la ejecución del proyecto para fortalecer nuestros procesos y con esto alcanzar la sostenibilidad de nuestro proyecto. Es importante aclarar que cuando nosotros analizamos a los competidores más fuertes, es evidente que a través del benchmarking podemos generar mejoras en cuanto a los procesos, tecnología, etcétera, etcétera. Si es que es posible, y esto hay que aclararlo, es de gran utilidad conocer la estructura financiera del sector, pero es evidente que muy poca información tenemos de ciertos rubros. En Bolivia la limitante es la información financiera. Hay que entender de la competencia cómo son sus niveles de apalancamiento, cuáles son sus márgenes de rentabilidad,
cuáles son los flujos de efectivo que manejan, el volumen del capital de operaciones. Esto ayudaría de manera significativa no solamente a tener en cuenta dicha información a la hora de estructurar nuestro nuevo proyecto, sino que podemos, basados en hipótesis financieras razonables, sino también podemos entender mucho más la forma de financiar el crecimiento de nuestro proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Conociendo la información lo más cercana a la realidad de las otras empresas, podemos nosotros generar una estructura que optimice recursos, que minimice costos, que estandarice procesos, etcétera, etcétera, a fin de hacernos mucho más competitivos a nivel financiero. Pasando a otro aspecto, analizar a los proveedores o hacer un análisis de los proveedores. Todos los proveedores requieren de factores de producción para operar. Cuando se menciona el concepto de proveedor, se debe tener en cuenta que este no solamente hace referencia a las empresas que venden productos terminados, semielaborados o materias primas, sino que este concepto engloba todos aquellos factores necesarios para poner en marcha nuestro proyecto. No te olvides, mano de obra, servicios complementarios, terrenos, espacios físicos, materias primas, insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante considerar, por ejemplo, la localización de nuestros proveedores. Es necesario identificar los sitios en donde se ubican los proveedores. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente vamos a tener que acceder a los servicios o a las materias primas que nos oferten. La cantidad. El elaborador del proyecto debe identificar cuántas empresas pueden proveer insumos y materias primas necesarias para la producción. No te olvides que vas a empezar un ciclo y ese ciclo no se tiene que detener. Entre otras opciones, ver si existen mejores precios, si existen mejores posibilidades de adquirir mayores volúmenes, hay descuentos, etcétera, etcétera. Y otro aspecto importante es la reputación del proveedor. No te olvides, un proveedor que incumple a sus compromisos, por ejemplo, no es un buen proveedor para nuestro proyecto, ya que va a detener o va a convertirse en un cuello de botella. Entonces es importante que consideres este aspecto. Finalmente, nosotros debemos hacer un análisis de los mercados asociados. ¿A qué se refiere? Se deben analizar los comportamientos pasados y esperados de todos aquellos mercados que puedan afectar el mercado de materias primas o factores que surten al proyecto. Se pueden presentar efectos colaterales de algunos mercados sobre el precio de los factores y afectar la caja del proyecto. Además, pueden existir tal vez otros mercados que compitan con las mismas materias primas que nuestro proyecto requiere sin necesariamente estar produciendo lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, es importante. Por ejemplo, en una población pequeña podría presentarse que exista limitación o existan limitadas posibilidades de transporte de mercadería y que se deba competir con otras empresas de este sector para obviamente generar ingresos a partir de la distribución.